Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal una vez más. Primero para informarle que el domingo 1 de septiembre nos juntamos, hacemos una transmisión en vivo por YouTube, 5 de la tarde de Argentina, los que quieran, bienvenidos a este grupo de esotéricos rebeldes y hablar un poco, seguir un poco con el libro del doctor Cavouly, porque menciona en su libro de terapia de posesión espiritual, menciona al doctor Carl Wickland. Y yo digo, ¿quién es este? Porque la verdad que yo no lo tenía. Y escribió un libro muy importante que se llamaba 30 años entre los muertos. Lo publicó en 1924. Este doctor nació en 1861. Nació el 14, como yo, 14, del 61. Bueno, yo de diciembre. Y falleció un 13 de noviembre del 45. Y yo nací en el 62. Bien podría haber ocupado ese cuerpito. Pero bueno, sigamos. Este doctor, que un poco está explicado acá, dice lo siguiente, ¿no? Dice que 1924, hace 100 años casi, ¿eh? No, hace 100 años. Hace 100 años. El tipo decía, muchas inteligencias desencarnadas, al faltarles el cuerpo que necesitan para satisfacer sus inclinaciones terrenales, se ven atraídos por el aura magnética que emanan algunos seres vivos y por lo tanto se pegan a estas auras, ejerciendo actos de influencia, de obsesión y de posesión en los seres humanos. A ver, estas inteligencias desencarnadas, estos desencarnados, todavía necesitan satisfacer inclinaciones terrenales, deseos sensuales, deseos de alguna adicción, de beber, de violencia, de pelea. Entonces desean eso. Pareciera que la vida o la reencarnación o el ciclo de encarnación en esta creación parece una adicción, ¿no? Nos hacemos adictivos a estas situaciones de vida, de venir al mundo de nuevo para estar enamorados, para tener relaciones sensuales. No se puede decir la otra palabra porque es pecado, parece que ahora es pecado. Entonces se hace una adicción a volver de nuevo a tener todas esas vivencias de amor, de enamoramientos. De esta manera encuentran un vehículo físico, estas inteligencias desencarnadas, encuentran un vehículo para expresar sus propios anhelos. Estos espíritus intrusos influyen con sus pensamientos en las naturalezas muy sensibles, les hacen partícipe a sus emociones, debilitan su fuerza de voluntad y lo hacen con frecuencia verdaderos dueños de sus actos. O sea, llega el momento en que la conciencia foránea, como decía Carlitos Castañeda, la conciencia foránea empieza a tomar el control. Y esto lo decía el doctorcito Wickland hace 100 años atrás. No hemos progresado nada, muchachos, en 100 años. Seguimos siendo muy ignorantes. Este tipo ya lo había estudiado, está bien, este era espiritista y hacía todas esas cosas. Porque este muchacho, a ver, acá hice un resumen, que lo publicó este libro en el año 24, dice, sostenía que muchas enfermedades mentales y emocionales podían ser causadas por la influencia de los espíritus de personas fallecidas que no habían logrado pasar al otro lado después de su muerte. O sea, no se habían ido al 4D, se habían quedado interactuando en el 3D, en la parte más etérica, más sutil del 3D. Se quedan ahí. Según él, estos espíritus se apegaban a personas vivas y le causaban síntomas como depresión, ansiedad, trastornos de personalidad y otros problemas psiquiátricos. Hace 100 años el chabón este
había dicho todo esto. ¿Qué hicimos en 100 años? Por favor. Wickland creía que los espíritus de los fallecidos, especialmente aquellos que habían tenido una muerte traumática o repentina, a menudo estaban desorientados y no eran conscientes de que habían muerto. Bueno, esto pasa muchísimo. En muchas muertes repentinas no se toma conciencia, el fallecido no toma conciencia de que está fallecido. Entonces sigue actuando. Esto lo van a ver en la película Sexto Sentido. Para los que vieron la película la primera vez, Sexto Sentido, no se dieron cuenta que el actor principal, o uno de los principales, era un fallecido, una cosa de loco. Esta desorientación los hacía permanecer cerca del plano terrestre y buscar apegarse a personas vivas. Durante las sesiones, Wickland utilizaba a su esposa, Ana, quien actuaba como medium. A través de ella, Wickland se comunicaba con los espíritus que estaban influenciando al paciente. Claro, en esta época se hablaba solamente de espíritus, los espiritistas hablaban de espíritus, no sabían de la raza y de los cientos de millones de otras conciencias que pululan en la 4D y que buscan alimentarse, ignoraban todo eso. Pero lo que hablaba el tipo de los desencarnados, esta definición, era para sacarse el sombrero. De esta manera encuentran un vehículo de expresión de sus propios anhelos. Estos espíritus intrusos influyen con sus pensamientos, dice. Le hacen hacer con frecuencia, se hacen dueños de sus actos y de su sufrimiento y perturbaciones mentales generadas en el contenedor físico. Y muchas veces ustedes se van a encontrar y van a decir, ¿qué le pasó a esta persona que cambió tanto? ¿Por qué cambió tanto esta persona? Claro, porque algo se le metió. Una inteligencia foránea, parasitaria, alimentándose de esa energía que está generándole adicciones o generándole muchísimas ganas de pelear, de discutir, porque necesita tomar esa energía de la pelea, de la ira, del enojo. Después sigue hablando el doctor Kabuli, que dice y describe, Wickland dice, resume claramente 3 tipos de efectos sobre los seres vivos: una influencia, una obsesión y una posesión. Claro, los casos de posesión en realidad ya no son por desencarnados. Los casos de posesión son por seres del muy bajo astral, en donde la persona física ya está manifestando un comportamiento así muy animalesco, ¿no? Ya es muy violenta la posesión. Pero estos ya no son espíritus de desencarnados, estos son entidades más Baphomet y de sus cientos de variantes de Baphomet, que son del muy bajo astral y que no les importa nada, que no respetan lugares, no respetan personas, no respetan nada. En mi experiencia como terapeuta, dice el doctor Kabuli, he hallado que lo más común es que las almas perdidas ejercen actos de influencia sobre los seres vivos. La obsesión y la posesión, claro, esto es lo que dice él, lo más frecuente es un proceso muy finito, muy sutil y que se da en el tiempo físico. La influencia es más lenta, no es tan violenta como una obsesión y una posesión, que están reservadas, dice, para un grupo de almas u entidades. Claro, el doctor Kabuli ya dice, no, esto me parece que ya no son almas, son entidades, de otra clase de entidad, denominada obsesores, y los veremos más adelante. ¿Qué más dice Kabuli? Dice, un alma perdida no es otra cosa que una persona, que el alma de una persona, un cuerpo astral, el cuerpo astral de la persona, que ha fallecido y que por alguna razón permanece en la esfera física. Se mantiene en la parte etérica del lado físico, en lugar de regresar a la dimensión espiritual. O sea, en lugar de pararse en el 4D, quedarse en el 4D, no, sigue acá, sigue de muy cerca al mundo físico, interactuando, parasitando. Y no hay nadie que gestione eso. Y los seres, reptiles, grises y los demás, insectoides, lo van a dejar a ese espíritu, a ese humano que interactúe, porque ese humano tiene muchos deseos todavía de seguir manifestándose en el mundo físico a través de esa persona. Y como los grises, como los reptiles, como la demás raza no tienen muchos deseos de eso,
de cosas que puede tener ese humano, lo dejan que actúe ese humano, porque ellos se van a llevar como consecuencia de que ese desencarnado está actuando en esa persona física, se van a llevar las otras energías resultantes de ansiedad, de angustia, de miedo, de ira o lo que le esté generando el desencarnado. Por eso lo dejan actuar al desencarnado. Por eso nosotros en las sesiones sacamos desencarnado, porque pueden haber muchos. Y los seres lo dejan, porque mientras más desencarnado tenga ese humano, más embarrado está energéticamente. Y a ellos les conviene que esté más desajustado energéticamente, porque le va a generar un montón de emociones que a ellos les recontrasirve. Cuando una persona muere, su alma, o sea, el ser real en realidad es la conciencia de luz, pero hablemos de alma y de cuerpo astral, se desprende del cuerpo físico y lo natural y esperado es que regrese a la luz o a la fuente de luz. Bueno, esto es otro error, no hay que ir a ninguna luz, a ninguna fuente de luz, porque una luz o una fuente de luz puede ser una nave, puede ser una de las tantas, de los miles, millones de estaciones que hay donde están metidos en frascos, en botellas, en cápsulas los cuerpos astrales. Entonces ir a la luz es ir a esta trampa. Porque nosotros cuando exploramos la vida pasada de la persona y le decimos, ¿y qué pasó? Y fallecí. ¿Y quién vino? Y vino un ser de luz. Y después que recordar, y después ya no recuerdo nada. Porque te duermen a nivel astral, te duermen y te enfrascan de nuevo y te preparan para la próxima vida. Que puede ser en una línea de tiempo para adelante, para atrás, te mueven la línea de tiempo como quieran. Entonces ir a la luz, e ir de cabeza a meterse en un lugar desconocido, porque todas estas estaciones y estas naves se ven hermosas y maravillosas, de luminosas, pero es una luz artificial, fabricada por la tecnología o por las energías que manejan estos seres. Entonces no entrar ahí, para nada. Después dice, pero dejar el cuerpo y regresar a la luz implica todo un proceso, y sí, todo un proceso. Y en el transcurso de este proceso es posible que el alma extravíe el camino o se resista a regresar a su fuente de origen. Muchos saben que en esa fuente de origen le sienten olor a turbio. Entonces muchos desencarnados dicen, mejor me quedo acá. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces se quedan en este manicomio acá hasta que entienden un poco cómo está funcionando el tema de la luz, empiezan a ver, a explorar. Entonces acá dice, le llaman almas perdidas. Bueno, sí, es un estado de estar perdido transitoriamente, pero son almas que muchos están aprendiendo, otros no, otros se quedan parasitando y se les hace una adicción. Se les hace una adicción de parasitación, parasitan hasta que fallece esa persona y después van y buscan otro cuerpo y siguen parasitando. Por eso es importante que ustedes frecuencialmente estén bien, estén altos. Porque si vos estás vibrando bien, los olfateadores, esto que andan buscando campos áuricos en donde ellos se puedan identificar y donde se puedan expresar o revivir emocionalmente los vicios o las adicciones que tuvieron ellos en vida, no se te va a pegar. Ahora, si vos estás en un estado permanente de enojo, de pelea, de una cabeza muy sucia, muy llena de pensamiento, y bueno, ahí aumenta la probabilidad de que se te pegue alguna energía, alguna conciencia foránea. ¿Qué es lo que hay que evitar? ¿Qué más dice? Suele ocurrir que el alma desencarnada no tiene conciencia de que su cuerpo se ha muerto y esto facilita el anclaje al plano físico. Claro, volvemos al caso que habíamos mencionado recién. Se ancla ese cuerpo y dice, bueno, me quedo acá y todavía no toma. Se pierde, hace como una pérdida de identidad y se queda fijada a la nueva conciencia que está parasitando y se cree que es esa persona. Cuando esto sucede, el alma desencarnada generalmente termina adhiriéndose a una persona viva, a su aura magnética, la cual yo prefiero denominar campo vibratorio, claro, a su huevo luminoso. Como este campo funciona también como una especie de campo gravitatorio, claro, es como si se quedara pegado y se quedara adherido y atraído ese campo, a esa aura. Con el tiempo, dice, el alma perdida queda atrapada y le resulta difícil salir de allí, ya sea porque no tiene conciencia de dónde se encuentra o porque no dispone ni de la energía ni de la voluntad para hacerlo.
con el tiempo se adapta tanto, se cree esa persona, toma esa personalidad, pierde la energía y se queda metida ahí. Y en muchos casos nosotros cuando sacamos los desencarnados, están ahí instalados y llevan, desde que nacen las personas, lleva el desencarnado instalado ahí, porque capaz que la persona tenía 2 o 3 años, se murió el abuelito se instaló ahí y todavía lo lleva, a los 50 años todavía lo lleva colgado. La consecuencia de esto es que el alma perdida comienza a interferir con los procesos psíquicos de la persona. Claro, este desencarnado puede ser un desencarnado poco activo, no activo, muy activo y extremadamente parasitante. Entonces vamos a encontrarnos distintos niveles. Puede ser uno muy pasivo, que está simplemente ahí, que ha perdido su energía, que no sé dónde ir, como no hay información, como no tiene conocimiento, como no entiende, dice, me quedo instalado acá, ¿qué voy a hacer? ¿Será esto la existencia? Hasta que muera este y después veré qué hago. Entonces se adhieren, conservan su propio psiquismo con sus recuerdos, con sus pensamientos, sus emociones, sus creencias, que se mezclan a nivel subconsciente con la persona afectada. Entonces vos estás vivo y tenés esta conciencia foránea instalada, te empiezan a llegar cosas o deseos de hacer ciertos rituales o ciertas creencias, o te sentís atraído hacia cierto esoterismo, porque de alguna manera te está induciendo la conciencia foránea. De esta manera, sin buscarlo ni proponérselo, al menos inicialmente, el alma perdida comienza a influenciar al individuo, sin que éste tenga conciencia de lo que está pasando. Hay muchos y variados motivos por los cuales el alma del difunto se puede convertir en un alma perdida, influenciando la psiquis de la persona. Sin embargo, antes de seguir adelante, quiero definir, después defino algunos conceptos. Pero lo que voy es que el desencarnado puede llegar a ser mucho más peligroso que cualquiera de las otras entidades. Y eso lo saben las entidades. Y como las entidades están buscando un desequilibrio energético, emocional y un desbalance vibratorio del humano para que se caiga a pedazos bien abajo, y le van a dejar el desencarnado. Si el desencarnado está pesado y es muy denso en sus energías, en sus deseos y en su influencia, lo van a dejar actuar, porque lo que quieren los seres como resultado es que tu vibración, que tu huevo luminoso se caiga a pedazos y que te deje expuesto y vulnerable, y que vos generes toda esa emocionalidad que a ellos les sirve. Entonces te volvés productivo. Por eso siempre en la sesión encontramos desencarnados. Y pueden haber varios. Y hay a veces hasta discusiones y peleas y enfrentamientos entre los mismos desencarnados que están ocupando ese cuerpo físico. Bueno, queridos amigos, hasta acá el tema de hoy. Los espero el domingo en una transmisión en vivo. 5 de la tarde de acá de Argentina. Vean sus relojes respectivos y después seguimos charlando. Les mando un gran abrazo. Chau.